Bienvenidos a un nuevo tema, un nuevo módulo del curso de compraventa de empresas. En este caso lo que vamos a hacer es abordar todo lo que es la due diligence, todo lo que es el proceso de auditoría legal. Como recordaréis del tema anterior, en el que vimos los distintos procedimientos que se suelen llevar a cabo para implementar una compraventa de empresas, vimos el procedimiento one-to-one y el procedimiento de beauty contest o de subasta privada. Y en ambos, una de las partes fundamentales era todo el proceso de la auditoría legal, toda la parte de la due diligence, ¿no? Es verdad que queremos, por lo tanto, centrar un tema específico sobre la due diligence. También os anticipo que en el material complementario que vamos a añadir a este curso de compraventa de empresas vais a encontraros con una guía de due diligence, encontraréis un enlace a mi blog donde hablo específicamente de cómo se implementa una due diligence, una guía de due diligence bastante completa, en mi blog de antonioserranocitores.com, os adjuntaremos el enlace para que lo tengáis. Os acompañaremos también un documento con los fundamentos de lo que es una due diligence y también un checklist que os pueda ser útil para llevar a cabo vuestras propias due diligence. Y confiando en que esos documentos sean útiles, vamos a empezar con lo que es la due diligence como tal. Como ya hemos comentado en el tema anterior, ¿qué es la due diligence? Al final es un proceso que consiste en revisar la situación financiera y legal de la sociedad target que se va a adquirir. ¿Para qué? Para evaluar su grado de cumplimiento con el ordenamiento jurídico y con sus compromisos financieros en los ámbitos comprendidos por la revisión. En definitiva, y centrándolo ya más estrictamente en una due diligence legal, lo que voy a ver es si la empresa que compro cumple con el ordenamiento jurídico. Y para ello voy a ir analizando las distintas ramas del derecho y el grado de cumplimiento que la empresa está verdaderamente ejecutando en ese sentido. Es muy importante que tengamos en cuenta que la due diligence, los procesos de auditoría, son análisis limitados de la realidad jurídica de la sociedad que se revisa. Por lo tanto, es muy importante, sobre todo si vais a actuar como abogados, es muy importante delimitar desde el principio cuál es el alcance y la finalidad de la revisión. Es verdad que el alcance de esa revisión, de esa due diligence, va a depender muchas veces de las propias necesidades del negocio, de las orientaciones que nos quiera dar el propio cliente. Tendremos que ver si es limitada o es amplia, tendremos que ver los aspectos legales más relevantes y en definitiva lo que se trata es comprender cómo está funcionando esa sociedad target que compra o ese grupo de sociedades en relación con el ordenamiento jurídico. Generalmente, a la hora de hablar de la due diligence existen dos grandes procesos. Uno que es la due diligence, en el que los datos son facilitados por el vendedor y se van suministrando todos los datos en respuesta a las solicitudes del comprador, generalmente a través de un checklist. Y en esos casos es verdad que hay mucha confianza entre comprador y vendedor y la relación es muy fluida. Y lo que es más habitual, que es la due diligence a través de un data room o cámara de datos. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente en que el vendedor lo que hace es que recopila toda la información en una cámara de datos, en una habitación, normalmente suele ser en una sala del despacho de abogados de la empresa vendedora, se coloca ahí toda la información con unas carpetas, ordenados, unos archivadores y bueno, pues desde ahí se va accediendo a toda la documentación. Es verdad que hoy en día, como consecuencia de los sistemas de información, es posible hacer un data room virtual en el que se genera un portal de internet con unas claves y en el que se puede ir entrando en unos tiempos limitados para acceder a la documentación. Lo que ocurre es que hay veces que ese data room virtual, ¿qué es lo que ocurre? Que no te permiten imprimir y es complicado poder revisar la información la información que tienes que analizar como tal, ¿no? Es verdad que yo siempre digo que en el tema de la due diligence, cuando nos toca en data room, lo más habitual es que nos encontremos una sala en el que nos tengamos que pelear varios equipos de abogados por los mismos documentos. Suele ser una sala en la que no hay mucha luz, suele ser una sala, y esto suena a broma, pero no es del todo mentira, una sala donde si es verano no hay aire acondicionado y si es invierno no hay calefacción, ¿no? Para hacer sufrir un poco a los que estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, lo que tenemos que tener en cuenta en relación con lo que es la due diligence es su objeto, ¿no? El objeto tenéis que tener en cuenta, y esto es importante, que es variable y que puede cambiar en función de un montón de circunstancias, ¿no? De quién es el destinatario del informe.
es del propio vendedor que quiere hacer un análisis previo de cómo está, como hemos visto en los supuestos de Beauty Contest. El que compra al final es un inversor industrial o es un inversor financiero, porque no es la misma la orientación. En definitiva, tengo que analizar muchas cuestiones para ver qué objeto tengo que fijar. ¿Cuáles son los objetos más habituales en una due diligence? Bueno, en primer lugar, como os podéis imaginar, nos ayuda a mejorar la comprensión del negocio. Me puede dar una foto o una panorámica de cómo está funcionando el negocio, o puede ser un objeto más limitado, más específico, para conocer aspectos concretos de especial relevancia de esa compañía, ¿no? Es verdad que esto se va adaptando en función de la operación. También me puede servir para realizar un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para ver efectivamente en esa matriz DAFO dónde se encuentra la empresa. Por supuesto, y esto tal vez sea uno de los objetos más importantes, poner de manifiesto contingencias, riesgos que puedan afectar a la viabilidad de la operación o al precio o las garantías. Y luego, por supuesto, el objeto, y clarísimo, ya que su nombre due diligence significa diligencia debida, esto me puede servir en un momento determinado para limitar la responsabilidad. Es un tema clarísimo de diligencia. Muy vinculado con el objeto, tenemos que centrar el tema del alcance de la revisión. Ya hemos dicho que suele tener un alcance limitado, ¿no? Entonces, el alcance va a ser distinto en función de distintos parámetros. Primer parámetro a tener en cuenta, las instrucciones de nuestro cliente. ¿El cliente quiere que se haga una revisión general? ¿Quiere que se mire absolutamente todo? ¿O una cosa específica? No, me interesa de esta compañía específicamente las emisiones a la atmósfera y los vertidos a las aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de medio ambiente y me interesa especialmente. O quiero hacer en un momento determinado solo un análisis de detalle, o un análisis total un análisis de detalle muy amplio, o un análisis solo de las contingencias más importantes, ¿no? Bueno, pues eso nos lo tiene que decir el cliente. También va a depender el alcance de la revisión de quién sea nuestro cliente. No es lo mismo hacer una due diligence de vendedor que hacer una de comprador, que ser el que hace la due diligence en nombre de los bancos que financian la operación, o incluso de los garantes. Por supuesto, el alcance también cambia en función de la estructura de operación. ¿Es una compraventa de activos? ¿Es una compraventa de acciones? ¿Es una fusión? La due diligence no es igual. ¿Es una cotizada? Bueno, pues no es exactamente lo mismo. Y en este sentido también cambia el alcance en función de la naturaleza de las sociedades implicadas en la operación. ¿Estoy comprando una SA o una SL? Recordad que puede haber restricciones o no a la transmisibilidad de las acciones o de las participaciones. ¿Es una sociedad solo lo que compro? ¿Solo compro un target? ¿O la target tiene filiales y por lo tanto estoy comprando un grupo de sociedades? No solo eso, esto afecta a varios países, tiene carácter multijurisdiccional la operación, bueno, pues es una cuestión también a ver de cara al alcance, ¿no? E incluso la actividad de las sociedades es otro parámetro a tener en cuenta. No es lo mismo comprar empresas que se dedican a la producción de bienes o a los servicios, o una actividad regulada como pueden ser las telecomunicaciones en un momento determinado, o la industria farmacéutica, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto el alcance, un elemento fundamental del que además, como os he comentado, os acompañamos material complementario para que podáis tener acceso a un modelo de este documento es el listado de solicitud de información, lo que llamamos el checklist. Es muy útil para guiarnos, para solicitar toda la información y documentación que nos va a permitir realizar la revisión de todo lo que es el negocio. Al final es eso, es una guía que me permite compilar y poner a disposición toda la documentación e información objeto de revisión. ¿Qué es muy importante respecto a ese checklist? Mirad, si os toca actuar como abogados, en un proceso de compraventa a lo mejor para vosotros lleváis 10, 12 hechos, pero para una empresa puede que sea su primero y su último. Y para las empresas un proceso de compraventa muchas veces es un proceso traumático. Por lo tanto hay que intentar molestar lo menos posible. Y en ese sentido lo primero que tenemos que tener en cuenta es no pidamos información a la que podamos acceder a través de información pública. Oye, no pidas información como por ejemplo las cuentas anuales si las puedes obtener del registro mercantil. No me pidas información sobre los estatutos sociales si también los puedes obtener por ahí. Si es una sociedad cotizada tienes muchísima información pública, por lo tanto no me pidas información a la que puedas tener acceso. Segunda idea, y aquí ya es un tema de estrategia. ¿Qué utilizo? ¿Un checklist amplio o un checklist reducido? Lo bueno del checklist reducido es que me permite manejar fácilmente la información que necesito, me centro en los aspectos más importantes y agilizo el proceso, ¿no? El amplio, ¿qué es lo que supone? Bueno, me protejo frente a responsabilidades. Oye, yo he pedido todo y veo todo. Insisto en que en cualquier caso esto hay que adaptarlo. ¿Por qué? Hay que adaptarlo por un tema muy sencillo, y es que no tiene sentido que utilicemos el cuestionario amplio pidiendo absolutamente todo en función de la tipología de empresas. Me explico. Si soy una empresa que lo que me dedico es a vender online viajes, no me pidas cuáles son mis emisiones a la atmósfera o mis vertidos a las aguas, porque no estoy realizando eso y lo que me haces es perder tiempo de cara a recopilar como empresa. Bien. ¿Qué información o qué ramas, qué materias son las habituales de revisión? Y en esto yo tenía un profesor que me hacía mucha gracia porque decía señores, ustedes que han estudiado Derecho,
cojan toda la carrera de Derecho, quítenle Derecho Romano, Historia del Derecho y Filosofía del Derecho, y todo lo demás hay que verlo generalmente, ¿no? Aquí tenemos el listado más habitual de las materias que se ven, pero os podéis imaginar mercantil, dentro de eso encontramos societario, contratos, financiación, las garantías, los activos muebles, los inmuebles, si están en propiedad, si son en contratos de arrendamiento, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho fiscal, que además es fundamental, temas de derecho a la competencia, derecho laboral, derecho administrativo, medioambiental, regulatorio, y últimamente, este es un tema que ha ido cogiendo peso en los últimos tiempos, toda la parte de derecho penal, todo lo que tiene que ver con el compliance. ¿Por qué? Precisamente porque desde hace un tiempo ahora la sociedad sí que puede delinquir, y no solo eso, sino que existe esa responsabilidad de las personas jurídicas que puede acabar con la pena más importante, que es la pena de muerte de la empresa y por lo tanto su disolución y liquidación. Por lo tanto, el penal es un tema en el que nos estamos fijando últimamente bastante sobre si cumplen la normativa en relación con la prevención de todo lo que es los delitos dentro de esa empresa. Bien. Lo que os decía, el listado es muy importante que lo adaptéis para no marear a una empresa, y luego dentro de esa adaptación en términos generales tenemos que tener en cuenta supuestos concretos. Por ejemplo, sociedades cotizadas. Si lo que estoy es adquiriendo una participación que no me da ningún control, pues mi due diligence va a ser muy limitada. Voy a tener escaso acceso a información interna más allá de la que se publique en la web de la sociedad porque es cotizada o en la CNMV, pero no me pidas determinada información a la que no voy a tener acceso. Por el contrario, si la participación es de control, estoy hablando de lanzar una OPA, lo que hablábamos del 30%, tengo que tener en cuenta primero que hay que ver cuál es el papel del Consejo de Administración y el deber de pasividad del que hablamos en un tema anterior. La información que me den, pues tendrá que ser la misma que le den a otros posibles opantes, y por lo tanto tendrán que tratarme igual con respecto a otras OPAs competidoras, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esa OPA, como va a ser información a la que accede al mercado, está regulado, todo esto está supervisado por la CNMV, tiene una alta visibilidad y puede afectar a la cotización de la acción. Por lo tanto, hay que barajar ahí ciertos equilibrios para que no perjudique a la cotización de la empresa. Y luego, sin ninguna duda, dentro de lo que es la OPA, si sobre todo si es una OPA forzosa, al final hay un tema que además velarán por ellos la CNMV, que es el tema de la protección a los minoritarios. Pero es verdad que no solo en supuesto de sociedades cotizadas, sino que tengo que adaptar también mi due diligence en función de si lo que estoy comprando es una actividad de producción o de servicios, si son sectores regulados, si son medioambientes, y luego, una vez más, me tengo que adaptar a las peticiones o características del cliente o del destinatario. Me explico. Si mi cliente es un inversor industrial, es decir, si Vodafone va a comprar Telefónica, es ridículo que yo le explique a Vodafone cómo funciona el sector de las telecomunicaciones, porque lo conoce mucho mejor que yo, ¿de acuerdo? Por contra, es verdad que tengo que tener cuidado con el tema del riesgo de confidencialidad, porque al final estoy probablemente comprando un competidor, ¿no? Y a la inversa, si es un inversor financiero, ¿qué es lo que ocurre? Conoce peor el negocio, es decir, en este caso, si es un capital riesgo que compra a Vodafone, pues en este caso a lo mejor sí que es interesante explicarle cómo funciona el sector de las telecomunicaciones. Y aquí es verdad que habría un menor riesgo de confidencialidad, porque no es un competidor directo como tal. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que al final toda la due diligence, si finalmente optamos por un sistema de data room, tengo que someterlo a un conjunto de reglas que van a firmar todos los abogados que entren a formar parte de ese data room para realizar su investigación oportuna. Y claro, por lo tanto necesitamos un documento que firmen, ¿no? Y ese documento son las reglas del data room, en el que se establecen todas las normas a seguir por todas aquellas personas que entren a realizar la revisión legal en esa cámara de datos. En definitiva, van a entrar grupos de abogados que deben de firmar ese papel. ¿Cuál es el papel también del data room? Organizar y ordenar todo el proceso de revisión legal. Las reglas pueden ser variables, pero ¿cuáles son las más habituales? Pues un tema de acreditación y o inscripción. Oye, puedes entrar de tal hora a tal hora, de tal día a tal día. Se establecen efectivamente las fechas para llevar a cabo la revisión. Se pueden incluir formularios de solicitud de información adicional que no se haya incluido en el data room, así como aclaraciones al final de cada sesión. Y luego se pueden implementar otra serie de reglas, como si se pueden realizar fotocopias o no, si se pueden utilizar grabadoras, si se pueden utilizar ordenadores o no, que ahora gracias a Dios sí, si se puede comer o no, o incluso se puede limitar el número de abogados que puedan entrar por cada equipo de revisión en un momento determinado. En fin, las reglas las podéis adaptar un poco a vuestras necesidades como tal.
Llegamos ahora a tal vez la parte más importante de esa due diligence, que son nuestras conclusiones, ¿no? Al final tenemos que extraer de toda esa información que analizamos una serie tenemos que sacar una serie de conclusiones, tenemos que sacar un informe en el que plasmar por escrito los resultados del proceso de revisión legal. Tenemos dos tipos de informes de due diligence. Un informe descriptivo, en el que generalmente lo que tenemos es un resumen, un executive summary generalmente, y luego incluimos ya pues detalladamente todo lo que son las contingencias, así como sus soluciones. Por contra, en operaciones más relámpago se opta por un informe más resumido, que es el informe que solo tiene las contingencias y las soluciones. Si fuéramos a un informe descriptivo, ¿cuál es la estructura más habitual con la que yo suelo trabajar? Empezaríamos con un índice, por supuesto. A continuación estableceríamos cuál es el alcance de la revisión, fijando quién es el destinatario de la revisión. Es decir, hoy mi destinatario es el comprador. ¿Puede el banco que financia al comprador utilizarlo? No, salvo que yo lo autorice, cobrando más honorarios a través de una reliance letter. Oye, te dejo que te fíes de mi revisión que he hecho para el comprador, pero ojo, bueno, pues me tienes que pagar por más honorarios. De lo contrario, contrata tú a tus abogados para que hagan una due diligence. También voy a establecer un apartado de asunciones, en el que básicamente voy a decir, oye, asumo que toda la información que me han facilitado es real, que es correcta, que las firmas son reales, que no hay engaños como tal. Al final yo no soy un notario y no puedo delimitar si una firma o no es correcta, aunque ya uno va detectando cierto olfato, pero es una asunción de, oye, de que se presume que todo lo que me has dado es correcto. Y luego establezco mi delimitación de responsabilidad. Tened en cuenta que es importante que la fijéis como abogados. ¿Cuál va a ser mi delimitación de responsabilidad? Oye, lo máximo que estoy dispuesto a responder, pues el máximo del límite de mis honorarios como tal. Luego, ¿qué es lo que se suele incluir? Ese resumen de conclusiones, ese executive summary con las contingencias más importantes, cuantificándolas, y luego, muy importante, no se trata solo de detectar contingencias, sino de aportar soluciones. A continuación tendríamos el cuerpo del informe, que yo lo suelo estructurar de la siguiente manera. Empiezo por las jurisdicciones, pues España, Francia, Italia, si es una operación multijurisdiccional. Luego las sociedades, pues Telecroqueta SL, Telehamburguesa, Telepizza, lo que sea. Y luego, por cada sociedad, empiezo con las áreas de revisión: mercantil, financiero, inmobiliario, fiscal, administrativo, laboral. ¿Qué es muy importante? Que incluyáis anexos. Esto es opcional, pero dos cosas que yo os diría que es importante. Yo en los anexos incluyo un listado de la documentación que he revisado a efectos de delimitar mi responsabilidad, y luego fichas descriptivas de algunos documentos. Pues por ejemplo, los contratos de arrendamiento, pues unas tablas donde pues contienen la información más relevante de esos contratos. Por otra parte, es muy importante que delimitéis, porque esto es tal vez lo que más le puede interesar al cliente en un momento determinado, el análisis de las contingencias. Vosotros tenéis que identificar cuáles son los riesgos de comprar una sociedad, cuál es su pasado, de ese pasado, qué problemas me puede plantear a mí como comprador en el futuro, ¿no? Muy importante, tengo que determinar también la probabilidad de materialización. A ver, no somos pitonisos, no somos adivinos y nos podemos equivocar, pero podemos ver que hay contingencias que ya están, que ya existen. Tengo la obligación de pagar una indemnización que ya está en una sentencia fija. Eso es una contingencia actual. Y luego pueden ser contingentes, es decir, que se pueden dar o no. Y ahí tengo que, sobre la base de mi experiencia, pues decirle al cliente, oye, pues yo creo que es remoto que esto se materialice. O es posible, o es probable, con una serie de porcentajes. Aún así, no solo me contratan para decir, Dios mío, aquí hay una contingencia, sino para cuantificar cuál es el impacto que eso puede tener, porque me puede ayudar luego a ajustar el precio, y luego las posibles soluciones que me ayuden a mitigar ese daño. Algunos consejos prácticos que les doy a los abogados que hacen due diligence. Normalmente se nombra un coordinador, y el coordinador establece una serie de pautas a seguir formales. Por favor, cumplidlas, ¿de acuerdo? En ese sentido, habrá que determinar desde el principio cuáles son los objetivos y los destinatarios. Es muy importante, y eso le demuestra al cliente nuestro conocimiento del sector, es muy importante conocer los factores económicos o de negocio. También es muy importante, ya os digo, respetar esas pautas de formato, las definiciones que se fijen, los esquemas de numeración automático, las fechas, que todo el mundo pongamos las fechas de igual manera, igual que las monedas, igual que las cifras, cuidado si es en español o en inglés, las referencias cruzadas que te permite el Word para que sean automáticas y luego no haya problemas cuando se vayan metiendo cambios en el contrato. Por supuesto, el informe va a tener distintas versiones. Bueno, pues cada versión que le vayamos enviando al cliente con la herramienta de track changes o cambios marcados. Y luego, muy importante, evitemos legalismos y tesis doctorales. El cliente ya sabe que sabes derecho, por eso te ha contratado, ¿de acuerdo? Y tampoco quiere una redacción compleja o ambigua. No se trata de que demuestres todo lo que sabes de derecho, sino que eres una persona de negocio, práctica como tal. Una vez que ya tenemos ese informe, ¿qué impacto puede tener en la due diligence, en la operación, ¿no? La due diligence. Bueno, primero puede tener impacto en las negociaciones. Oye, a lo mejor
el cliente ve el informe y desiste de la operación. Muy importante, esto es una decisión que no tomamos los abogados, la toman los clientes y es un riesgo en un momento determinado que no es asumible por el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplos, oye, el volumen de contingencias es tan elevado que no me interesa comprar, o la licencia esencial de la actividad es nula, o hay un litigio con posibles riesgos reputacionales, o hay un cambio de control, riesgo de cambio de control. Pues en ese momento, pues a lo mejor el cliente no compra. Ahora es verdad que no tiene por qué llevar solo a un desistimiento, puede llevar a que se ajuste el precio. Oye, yo te iba a pagar 100, pero he detectado estas contingencias y por lo tanto en vez de 100 te pago 100 menos las contingencias. Y luego puede llevarme también a exigir garantías adicionales. Oye, como hay aquí contingencias, te pido avales a primer requerimiento o alguna otra fórmula como tal. Pero no solo en cuanto a lo que es la operación como tal, sino que puede tener impacto en la documentación de la operación. ¿En qué sentido? Primero, ya lo veremos en el tema siguiente, en el contrato de compraventa, en la cláusula, una de las cláusulas más relevantes, que es la de manifestaciones y garantías. Y en este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que a mayor alcance de la due diligence, menor alcance de las manifestaciones y garantías del vendedor. Y por otro lado, es verdad que a mayor alcance de la revisión legal, mejor puedo redactar esta cláusula de manifestaciones y garantías. Por lo tanto, impacta también en el contrato. Es verdad que en un momento determinado, sabéis que yo en las manifestaciones y garantías lo que hago es que manifiesto y si algo no es cierto garantizo, es decir, manifiesto que las cuentas anuales de la compañía están perfectas y si eso no es cierto mi garantía es que hay un incumplimiento y por lo tanto se resuelve la operación. Es verdad que en ocasiones, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se establecen algunas excepciones. Yo hago unas manifestaciones en el contrato, pero como puede que haya dudas, pero no lo voy a poner de manifiesto en una escritura pública, imaginemos lo siguiente. Tengo dudas de si la declaración del impuesto de sociedades del año pasado es correcta. ¿Por qué? No porque lo haya querido hacer yo mal expresamente, sino porque hay dudas entre los tribunales superiores de justicia, por lo tanto no hay una unificación de doctrina todavía. Bueno, pues como tengo dudas, yo lo que hago es que manifiesto expresamente, oye, creo que manifiesto que las cuentas están bien y que los impuestos están bien, pero en una carta aparte, lo que se llama la disclosure letter que prepara el vendedor, dice, oye, donde te he dicho que el impuesto de sociedades del año pasado está bien pagado, se me genera esta duda porque todavía no hay una unificación de doctrina y por lo tanto te lo comento para que lo tengas en cuenta, que no es que te esté engañando, sino que esto es un riesgo que tienes que valorar tú como tal y con esto yo pues me eximo de responsabilidad. Por lo tanto, es un tema también a tener muy muy en cuenta. Pero además, la due diligence puede tener impacto en las garantías. ¿En qué sentido? Tenéis que tener en cuenta que al final, no solo en tema de responsabilidad de manifestaciones y garantías, sino que el vendedor, ¿qué es lo que quiere hacer? El vendedor quiere vender e irse a las Bahamas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, lo que va a pedir es, oye, yo por determinadas contingencias no me llames. Es decir, si esta operación es de 100 millones, si te aparecen contingencias de 1.000, 2.000 euros, no me llames. Establezcamos una franquicia. Es decir, que solo a partir de que se supere esa franquicia me llamas. Pues oye, puedes decir, pues mira, si esta es una operación de 100 millones, a partir de contingencias por volumen de 100.000 euros, me llamas y vemos cómo respondemos, si tengo que responder a esto o no. Es más, incluso voy a establecerte un límite a lo máximo que como vendedor estoy dispuesto a responder, que como os imaginaréis, el máximo que tienes que negociar como vendedor, como máximo será el precio como tal. Y luego esto es importante también, porque tengo que ver si negocio las contingencias individualmente o de manera conjunta. Oye, no me llames por contingencias inferiores a 100.000 euros, pero una a una, o si sumo todas las contingencias y ya superan 100.000 euros te llamo. Eso es un tema a determinar en el contrato en función de la autonomía privada de las partes. O sea que miradlo bien, ¿de acuerdo? Y luego una cosa muy importante. Una vez que se supera la franquicia, ¿por cuánto respondo como vendedor? Si mi franquicia eran 100.000 y ya hay 110.000, ¿qué hago? Una vez que supero la franquicia, ¿tengo que pagar 110.000 o solo la diferencia, 10.000? Bueno, pues esto también en función de cómo lo negociéis. Estad muy pendientes en función de si sois compradores o vendedores, que es lo que más interesa, y tened cuidado, no os la vayan a colar aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí es verdad que el vendedor lo que te dirá, oye, si estabas dispuesto a asumir hasta un riesgo de 100.000, si ya lo paso hasta 110.000, solo te pago 10.000. Pero como comprador le puedes decir, no, oye, yo estaba dispuesto hasta aquí, pero una vez que superas el umbral, en ese momento pagas por todo, ¿de acuerdo? Y luego es verdad que en el impacto del tema de las garantías, pues también tiene que ver en relación con los ajustes al precio y las garantías. Tened en cuenta que en un momento determinado yo puedo decir que el precio son 100 y que hay contingencias por 10. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Son contingencias, no existen. A lo mejor el comprador lo que dice es, oye, no, yo te pago 90 porque efectivamente vale 100, pero como hay contingencias por 10, yo te pago 90 y 10 ya veré si no se materializan si te las pago. Entonces ahí, ¿qué es lo que me puede decir el vendedor? Oye, no, págame 100 y si se materializa yo te pago las 10. Entonces ahí, ¿cómo juega el tema? Con avales a primer requerimiento cruzados.
¿En qué sentido? Oye, si al final hemos dicho que se fijan 10, yo te pago 90 y los 10 que quedan, si no se materializan, te los pago, eso se garantiza con un aval a primer requerimiento. O al revés, si al final, oye, yo te pago los 100 y se materializan los 10 de contingencia que hemos fijado, entonces tú me garantizas con un aval, tu vendedor me garantizas con un aval a primer requerimiento esa diferencia de 10. Es verdad que en este sentido, una fórmula que está funcionando muy bien es la figura del depósito en garantía o escrow. ¿En qué sentido? Fijaos, hay veces que como no se ponen de acuerdo, si oye, yo te pago los 100 y en el caso de que se materialicen las contingencias me pagas 10 y no me convence el aval, o al revés, yo te pago 90 y en el caso de que se materialicen, no se materialicen, te pago las 10 de diferencia, pues una fórmula intermedia es el escrow. ¿En qué sentido? Imaginaos que efectivamente tengo un riesgo de los 4 últimos ejercicios del impuesto de sociedades por ese concepto que hemos dicho que no se ha unificado todavía a doctrina. E imaginemos que cada año hay 10 de contingencia. Entonces lo que se puede decir es, oye, mira, vamos a hacer una cosa, tenemos 10 euros de riesgo cada año, hagamos lo siguiente, metamos esos 40 euros, o esos 40, esa cantidad de 40 en un depósito en garantía y a medida que van prescribiendo los ejercicios, en función de cómo haya ido pasando, si ha venido Hacienda o no, pues vemos para quién se liberan esas cantidades. Entonces, el primer año prescribe y no ha venido Hacienda, bueno, pues esos 10 euros se los doy al vendedor. El segundo año están a punto de prescribir, viene Hacienda y le reclama al comprador 10. Bueno, pues eso se libera a favor del comprador para que pueda pagar Hacienda. El tercer año viene Hacienda pero solo pide la mitad. Bueno, pues para la mitad para cada uno. Y así cada año. Y es una figura muy interesante que se establecen pues eso, los calendarios de liberaciones y los distintos supuestos. Y es verdad que a efectos de garantías, en un momento determinado, aparte de los avales o del escrow, pues puedo tirar de las garantías tradicionales que conocéis, las garantías reales de prenda o hipoteca como tal. Bueno, pues con esto vemos la trascendencia que tiene la due diligence como tal, la importancia que tiene, ya veis, incluso para desistir o no de la operación, para fijar garantías, para modificar la documentación y por lo tanto es un tema ciertamente interesante. Ya os digo que os vamos a adjuntar como material complementario tanto una guía de due diligence para que podáis llevarla a cabo paso a paso que está en mi blog en antonioserranocitores.com, también un documento de fundamentos de due diligence con algunas cuestiones prácticas y un checklist para que podáis trabajar vosotros también en tema de due diligence con comodidad. Bueno, con esto termino este capítulo. Os agradezco nuevamente que os hayáis matriculado en este curso. Nos vemos pronto, nos vemos en la red.